26 y el versículo 20. Isaías, el capítulo 26 y el verso 20. Dice de la siguiente manera: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Amén. Quiero hoy predicar, hermanos, acerca de escondernos en Dios. Hoy más que nunca es necesario escondernos en la presencia del Señor. Vamos a orar y dar gracias a Dios y pedirle que Él hable, que esta palabra llegue a nuestras vidas, la recibamos con alegría, con gratitud, y que Dios nos ayude a ponerla en obediencia en nuestras vidas. Señor Jesús, bendito Dios, le damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias por su presencia. Gracias, Señor, porque nos permite reunirnos, Señor, virtualmente. Podemos, Señor, estar geográficamente lejos unos de otros, pero estamos, Señor, en espíritu. Estamos en su presencia, Señor. Pedimos que a través de su palabra edifique a su pueblo, santifique a su pueblo, consuele, anime, Señor. Que su palabra obre en nosotros, Señor Jesús. Que su palabra alimente, Señor, nuestra alma. Alimente nuestra fe, Señor. Ayúdenos, oh Dios. Se lo pedimos en el nombre de Jesús y le damos gracias. Amén. Escóndete en Dios. Tenemos, hermanos, un tiempo hermoso para desarrollar nuestra fe en Dios. En palabras del apóstol Pedro, lo que tengo te doy, nos llevan a la realidad de lo que se siembra es lo que se cosecha. Hoy más que nunca necesitamos creer en y a Dios. Quiero animarles, hermanos, para que aprovechemos este tiempo para consagrarnos. Que esta situación que estamos viviendo nos lleve a la reflexión de cómo estamos delante de nuestro Dios. Que podamos hoy pensar cuánto tiempo hemos desaprovechado. Mirando hacia atrás, podemos pensar cuánto tiempo he desaprovechado para ejercitar mi fe. Porque los recursos en Dios son amplios, suficientes. Hoy se habla de enfermedad, de crisis económica. Hay desesperación, preocupación. Pero nunca olvidemos que tenemos esperanza en Dios. Primera de Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. En otras palabras, hoy más que nunca necesitamos echar mano de los recursos en Dios. Hoy más que nunca, hermanos, necesitamos creer, porque hoy no estamos viendo para creer. Hoy más que nunca necesitamos desarrollar nuestra fe, creer, más allá de toda circunstancia que se está viviendo, más allá de toda escasez, más allá de toda situación. Echa mano de la vida eterna, echa mano, iglesia del Señor, de los recursos de Dios. Dios permite las cosas con un propósito.
Dios sabe el porqué y el para qué de todas las cosas. Qué bueno que de ahora en adelante pongamos a Dios primero. Y no cuando tengamos tiempo. No solo cuando digamos, si tengo tiempo, entonces le doy tiempo a Dios, sino que hoy podamos, hermanos, hacer tiempo para Dios. Porque cuando yo confío en mis recursos, mis capacidades, mi inteligencia, me doy cuenta que hoy eso ayuda muy poco. Cuando yo confío en mi fuerza, mis capacidades, en mis recursos, me doy cuenta que tengo nada. Hoy más que nunca, hermanos, necesitamos poner la mirada en el Señor, depositar nuestra confianza en el Todopoderoso. Amén. Hoy que el trabajo escasea, que la salud física se tambalea, que inclusive ha habido una cantidad de muertos, miles de muertos. Hoy más que nunca la iglesia necesita a Dios. Hoy más que nunca el mundo necesita a Dios. Amén. Seguro que vamos a salir de esta situación, hermanos. Amén. Esto va a pasar. Pero yo me pregunto, cuando todo vuelva a la normalidad, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser nuestros propósitos? ¿Vamos a volver a lo mismo? ¿A buscar a Dios de vez en cuando? ¿Acercarnos a Dios? A veces sí, a veces no. ¿O de verdad vamos a entregarnos de todo corazón al Señor? Primera de Timoteo 4:7 dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Amén. Ejercítate para la piedad. Dios nos ha dado, hermano, mucho tiempo para ejercitar nuestra fe. Dios nos ha dado mucho tiempo para desarrollarnos, crecer, madurar en el Señor. Pero me temo que hoy en día, hermanos, no hayamos alcanzado la madurez. Que hoy en día nuestra fe se tambalea. Que hoy en día vivimos preocupados. Qué bueno que toda esta situación nos lleve a la reflexión y nos lleve, hermanos, a entender que nosotros siempre dependeremos de Dios, de su gracia y de su misericordia. Gloria al Señor. Hoy en nuestro hogar más que nunca, nuestros hijos, nuestra esposa quiere oír que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Gloria al Señor. Pero ¿qué sucede, hermanos, cuando yo no he ejercitado mi fe? Yo no he desarrollado mi fe y yo he estado confiando en mis capacidades. Yo he estado confiando en mis recursos. Hoy no están esos recursos a la mano. Hoy de pronto muchos ya no están trabajando. Y su confianza estaba en el trabajo, estaba en el dólar. Muchos confiaban en su salud y hoy están enfermos y tristemente muchos otros han muerto. Hoy más que nunca la iglesia necesita, hermano, desarrollar, ejercitar su fe en Dios. Aleluya. Porque hoy que nos damos cuenta que hay escasez y que según las noticias la situación empeorará. Hoy más que nunca, hermano, en nuestros hogares necesitamos la fe en Dios. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Hoy necesitamos, hermanos, creer
al Señor Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Es tiempo que la iglesia vuelva a Dios. Amén. La Biblia dice, vuélvete a mí porque yo te redimí, dice el Señor. Y yo he estado pensando, hermanos, que toda esta situación por la que estamos pasando es Dios el que permite todas las cosas, porque Él es soberano. Gloria a Dios. Y Él sabe por qué permite las cosas. Nosotros pensamos, hermano, en la persona del mundo, alejada de Dios, no tiene en cuenta a Dios. Pero ¿cuántos de nosotros como cristianos vivimos lejos de Dios? No le damos tiempo a Dios, no buscamos su presencia, no nos consagramos, no nos congregamos. No solo el llamado de atención de parte de Dios es para el mundo, sino para la iglesia. Vuélvete, iglesia, al Señor. Necesitamos humillarnos delante de la mano poderosa del Señor. Aleluya. Y reconocer, hermanos, que en esta vida todo es temporal. Mire, hoy el trabajo se acabó. Mire, hoy el dólar se acabó. Mire, hoy la salud está afectando a muchos. Pero qué bueno es saber que tenemos al Todopoderoso. Tenemos al Señor, aleluya. Y con Él, hermanos, es suficiente, lo tenemos todo, Amén. aleluya. Por eso quiero, hermanos, hablarles de la importancia de buscar los recursos de Dios, no los nuestros. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. La Biblia, hermano, nos dice en palabras del Señor, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. ¿Qué es un aposento? Un aposento es un lugar destinado al descanso, al alojamiento. Un aposento es una habitación, es un lugar privado, un lugar íntimo. Y allí, hermanos, en el aposento, ese lugar donde usted y yo nos escondemos, nos metemos en Dios. Ahí han sucedido muchas cosas. Gloria al Señor. Amén. Allí es, hermano, donde suceden grandes cosas. Cuando el pueblo del Señor se esconde, se mete en su aposento, se mete en su habitación, se encierra en la presencia del Señor, busca la presencia del Señor. La Biblia dice en Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, entra en tu habitación y cerrada la puerta. Qué interesante es, hermano, es cuando el Señor nos dice, cierra tras ti la puerta. Es que el Señor quiere tener, hermanos, intimidad, cercanía con nosotros. Cierra tras ti la puerta. No quiero que nada interrumpa esta relación, esta charla, esta plática. Que eso es la oración, hablar con Dios. Cierra tras ti las puertas. O el Señor Jesucristo dice, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Hoy más que nunca necesitamos, hermanos, meternos en Dios. Amén. Y no distraernos con otras cosas, sino meternos en la presencia de nuestro Dios. La oración, hermanos, es un recurso grande en Dios. Amén. La oración, hermanos, es un recurso que tenemos hoy los cristianos. Por eso busquemos al Señor. Por eso encerrémonos en nuestra habitación, en nuestro aposento. Y allí busquemos al Señor. Estaba leyendo, hermanos, una cantidad de ejemplos de milagros que sucedieron dentro de un aposento. Cosas maravillosas
que sucedieron dentro de una habitación. La Biblia, hermano, nos enseña en el libro de Hechos, el capítulo 1 y el versículo 13. Recuerden que se reunieron los apóstoles. Y dice en el verso 13, y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, y ahí da el nombre del resto de los apóstoles. Amén. El verso 21 al 26, estando en ese aposento, dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, recuerda que estaban hermanos en el aposento alto, y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Qué sucede en el aposento? ¿Qué sucede en la habitación, hermanos? Allí es donde encontramos la voluntad de Dios y no la nuestra. Allí cuando te encierras a buscar al Señor, allí en su presencia, allí es donde encontramos la voluntad de Dios, no la nuestra. Iglesia, ¿cuántas veces hemos estado haciendo nuestra voluntad? Haciendo lo que queremos nosotros y no lo que Dios quiere. Allí en el aposento, hermanos, se busca y se descubre la voluntad de Dios. Por eso hoy que tenemos tiempo, encerrémonos para buscar la voluntad de Dios para nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. En el aposento alto, Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. En el aposento, en la habitación, hermanos, en la presencia del Señor, nos llenamos del Espíritu Santo. Amén. Nos llenamos del Espíritu Santo. Amén. Hermano que no ha sido lleno del Espíritu Santo, allí en ese lugar secreto, ahí donde cierras tras ti la puerta, donde te metes en el Señor, Dios puede llenarte de su Espíritu Santo. Dios puede renovarte de su Espíritu Santo. Y hoy más que nunca necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Hoy vivimos tiempos, hermano, donde la cobardía nos acecha, el miedo, el temor. Pero Pablo le dice a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, no. El Señor nos ha dado espíritu de amor, poder y dominio propio. Amén. Y hoy más que nunca necesitamos esa presencia gloriosa del Señor en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Podemos decir gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el aposento hay sanidad.
La Biblia nos enseña la historia, hermanos, en Primera de Reyes 17. Primera de Reyes 17, 17 al 19. Dice, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Qué interesante es ver, hermanos, que cuando viene una catástrofe a nuestras vidas, inmediatamente pensamos, ¿qué he hecho mal? Inmediatamente, hermano, la palabra de Dios nos redarguye, la conciencia nos acusa. ¿Qué he hecho mal? Y eso es lo que vino a la memoria, a la conciencia de la mamá de este niño. ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Si el hijo no se hubiera enfermado y no hubiera muerto, de pronto la mujer iba a seguir en su mismo caminar, su mismo estilo de vida. Pero ahora que le viene, hermano, la catástrofe, que llegó la muerte a la familia, ahora ella se da cuenta que está en iniquidad, en pecado. Y pensando en esto, hermanos, y todo lo que hoy está sucediendo, tenga en cuenta que Dios nos está llamando la atención. Dios nos está diciendo, despiértate, ¿qué estás haciendo? ¿Hacia dónde vas? Dios nos está, hermano, dando una llamada de atención a la iglesia y también al mundo, al que vive lejos de Dios. Porque parece que solo en las catástrofes, en las crisis, en los problemas, es que las personas se acuerdan de Dios. Dice la Biblia en el verso 19, Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento, a su habitación, al lugar secreto, hermanos. Al lugar donde Elías se arrodillaba y buscaba la presencia de su Dios. Allí fue y llevó al niño. Y dice que lo puso sobre su cama. Y conocemos la historia, se colocó en el niño, oró por este niño. Y el Señor lo levantó. Aleluya. Gloria al Señor. Porque en el aposento, hermanos, en el lugar secreto suceden milagros, prodigios. Aleluya. Allí en ese lugar secreto hay sanidad en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Por eso, enciérrate, cierra tras ti la puerta y escóndete en el Señor. La Biblia, hermano, nos enseña en el libro de Juan, Evangelio según Juan, los capítulos del 13 al 17. Todos esos 4 capítulos o 5 capítulos, Jesucristo se encierra en un aposento con sus discípulos. Jesucristo, hermanos, dio la oportunidad a los líderes religiosos, a Israel, pero Israel lo rechazó, los religiosos lo rechazaron. Ahora el Señor se mete a un aposento, una habitación, y con él los apóstoles. Todos esos capítulos del 13 al 17, ellos están, hermanos, en el aposento, están para celebrar la Pascua. Y allí, en esa habitación, Jesucristo habla con los suyos, igual que los suyos hablan con Jesucristo.
Porque cuando yo le oro a Dios, no es solo yo hablándole a Él también me habla a mí. Y dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 14 y verso 28. Están en ese aposento, en esa habitación, Jesús y sus discípulos. Jesús les dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuando te encierras, querido hermano, en la presencia del Señor, ahí es donde encuentras la verdadera paz para tu vida. Hoy que escuchamos tantas noticias malas y tantos muertos y tantos contagiados, y de verdad que se habla de muchas cosas poco alentadoras. Y hay quienes entran en preocupación, y la preocupación después te enferma. La preocupación te paraliza. Pero qué bueno es cuando te encierras en ese aposento. Puedes sentir la paz que Jesús nos da. Amén. Mi paz os dejo y mi paz os doy. Y sabes que no es como el mundo la da. Esta paz es distinta. Querido hermano, tú que de pronto no te sientes en paz, Jesús te dice: no se turbe vuestro corazón. No tengas miedo, hijo mío, te dice el Señor. Amén. Mi paz os dejo y mi paz os doy. Allí en ese aposento se encuentra la verdadera paz y se encuentra el verdadero gozo. Juan 16, del 20 al 22 dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Aleluya. Porque en la presencia del Señor hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Amén. Aleluya. En medio de la enfermedad, del dolor, de la escasez, puedes sentir el gozo del Señor, querido hermano. Amén. Puedes sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios. Aleluya. Aleluya. Dentro de esa habitación, dentro de ese lugar secreto. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Hermano, confiad. Hermano, espera en Dios. Amén. Gloria a Confiad, Dios. yo he vencido al mundo. Aleluya. Por eso en Jesucristo estamos seguros. Gloria al Señor. Podemos decir gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. En esa habitación secreta, en ese aposento, se descubre quién es Dios. Hoy en día hay una cantidad de doctrinas diversas. Hoy hay una cantidad de creencias acerca de Dios. Hay quienes creen que son 3. Hay quienes creen que son 2. Hay quienes creen que todo es Dios. Que Dios está en el árbol, que Dios está en la estrella. Esa es una creencia panteísta. Pero la Biblia es clara, hermanos, en enseñarnos que Dios es uno y que uno es su nombre. Aleluya. Amén. En ese aposento donde estaba Jesús con sus apóstoles, Jesucristo les está hablando del Padre.
Y de tanto que Felipe escucha del Padre, Juan 14, 8 y 9, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos el Padre. En el lugar secreto, hermanos, es donde nos damos cuenta que Jesús es Dios, el único y sabio Dios, que no hay otro Dios, no hay otro como Él. Él es el único y sabio Dios. Y la Biblia nos enseña que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Allí en ese aposento, en ese lugar secreto, es donde Felipe y los apóstoles se dieron cuenta, Jesús es Dios, Jesús es el Padre. Aleluya. Amén. Qué hermoso, hermano, es cuando nos metemos en Dios y recibimos la revelación de su palabra, la revelación de su nombre, que Amén. es sobre todo nombre. a Gloria al Dios. Señor. Ahí el Señor, hermano, disipa toda duda. Y allí, en ese aposento, en ese lugar secreto, Él se revela a quien Él quiere revelarse. Amén, Gloria al amén. Señor. Aleluya. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. En el lugar secreto se descubre y se entiende, hermanos, que Cristo viene pronto por los suyos. Amén. Que un día el que ha de venir vendrá y no tardará. Que cuando estoy en el lugar secreto, mi corazón palpita más rápido, porque siento y entiendo que pronto viene Él por su iglesia y que yo necesito estar preparado. Aleluya. Amén, amén. Allí en ese aposento, en ese lugar secreto, me doy cuenta que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En otras palabras, yo voy de paso. Usted va de paso, hermanos. Todo en esta vida es temporal. Todo en esta vida un día se acabará. Por eso no hagas tantos tesoros en la tierra. Haz tesoros en el cielo. Aleluya. Levanta tu mirada a lo eterno. Echa mano de la vida eterna. Cuando me meto en la presencia de Dios, cuando me meto en ese aposento, en esa habitación, me doy cuenta que Cristo viene pronto. Y la pregunta que me puedo hacer es, ¿estoy preparado? Y si no estoy preparado, ¿qué estoy esperando? Con todo esto que estamos viendo a nuestro alrededor, hermanos, y qué triste es que no nos preparemos, que todavía tomemos las cosas a la ligera, cuando es tiempo de que ya nosotros estemos preparados para irnos con el Señor. Recuerde que en aquel aposento donde se habían reunido Jesús con los apóstoles, iban a celebrar la Pascua. Iban a recordar el sacrificio del Señor. Iban, hermanos, a recordar la obra de salvación, la cruz, que aunque todavía no había sucedido, iba a suceder. Y en esa charla que Jesús tuvo con sus discípulos, les fue explicando que Él iba a ir a la cruz, que Él iba a morir
por los pecados del mundo, y que todo aquel que creyera en él iba a tener vida eterna. Gloria al Señor. Lucas 22, del 12 al 13. Dice, entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua en un aposento alto, en un lugar, hermanos, de reunión íntima. Cuando Pablo nos explica sobre lo que es la Santa Cena, que eso era la Pascua para los judíos. Primera de Corintios 11:26, Pablo nos dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En otras palabras, hermanos, la Santa Cena, que era la Pascua de los judíos, nos enseña y nos recuerda la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Amén. Y también nos recuerda que Él un día vendrá por su iglesia. Amén. ¿Dónde se dieron cuenta? En el aposento, en la habitación, en el lugar secreto. Amén, amén. Hoy más que nunca, hermanos, necesitamos poner en práctica eso. Enciérrate en tu lugar secreto, en tu habitación. Hoy que muchos hermanos ya nos toca estar en casa, tenemos mucho tiempo, hermanos, para invertirlo bien, redimir bien el tiempo y no malgastar. Hoy más que nunca podemos consagrarnos al Señor. Hoy más que nunca podemos, hermanos, y es tiempo de hacer los aparatos a un lado, encerrarnos, meternos en la presencia del Señor. Aleluya, porque allí, hermanos, en el lugar secreto suceden cosas grandes, maravillosas, gloriosas. Aleluya. Aleluya. Amén. Cuando me meto allí en la presencia del Señor, en ese lugar secreto, hermanos, cuando entro allí y voy desanimado, salgo fortalecido. Amén. Si entro desconsolado, algo sucede y salgo consolado. Aleluya. Entro turbado, pero salgo en paz. Aleluya. Amén. Entro desanimado y salgo animado. Entro con muchas dudas, pero salgo creyendo que mi Dios está conmigo, que Él no me ha abandonado. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Que Él me ha protegido, me ha sustentado. Aleluya. Aleluya. Por eso, iglesia, escóndete en Dios.